Vamos a ver ahora lo que es álgebra booleana. Este va a ser un video de introducción. Y este término de booleana proviene, o mejor dicho, está dado en honor a su descubridor, que fue justamente el matemático autodidacta George Boole. Él propuso en 1847 este sistema algebraico, este tipo de álgebra, en parte para estudiar lo que son los sistemas formales en lógica. Sin embargo, con el desarrollo de las computadoras quedó bastante claro que lo que había propuesto George Boole resultaba extremadamente útil para el desarrollo de los circuitos electrónicos que se usan para computadoras. En particular, una aplicación inmediata que ustedes pueden encontrar de la álgebra booleana es justamente que lo pueden usar para hacer simplificaciones de lo que se conoce como circuitos lógicos. Esto de circuitos lógicos, les puedo dar una idea intuitiva de esta parte rápidamente. En esta foto les estoy mostrando, esto es esta placa de plástico se le conoce como protoboard. Ustedes pueden usar estas placas para hacer pruebas rápidas de circuitos y en particular pueden, con algunos componentes que se conocen como resistencias, diodos y transistores, pueden ustedes armar la estructura básica de un circuito que se conoce como la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND tiene esta representación en símbolo, pero en esencia lo que les dice esta compuerta AND es que dependiendo si en las entradas A y B hay ciertos valores, van a tener un valor a la salida. En este circuito, la entrada A se representa con este switch, con este botoncito de aquí. La entrada B es este otro switch y la salida sería este foquito que tienen aquí. Esta sería la salida. Entonces, por ejemplo, si ustedes no presionan un botoncito, por ejemplo el A, en ese caso se dice que tienen una entrada 0. Si ustedes presionan el botoncito A, entonces tendrían una entrada 1. Algo similar pasaría para el B. Noten que la forma en la que como funciona este circuito, esto que estoy señalando que sería la estructura básica de una compuerta AND, es que cuando ustedes activan ambas entradas, la entrada A y la entrada B, es en esos casos cuando en la salida van a tener un 1. Esto de un 1 significa básicamente que este foquito de aquí se va a prender, este que es el LED. Entonces, este foquito se va a prender únicamente cuando ambas entradas estén activadas. Esto es lo que se conoce como una compuerta AND. Ahorita vamos a entrar en más detalles sobre cómo se define esto, pero esto es nada más para que ustedes tengan una idea intuitiva, que estos conceptos que estamos viendo tienen una aplicación inmediata dentro del estudio de los circuitos electrónicos y en particular de lo que es las compuertas lógicas. Otra compuerta lógica bastante útil es esta otra compuerta que se le conoce como la compuerta OR. Tiene este símbolo que están viendo aquí. Esta compuerta OR igual pueden ustedes construirla con esta circuitería tan básica. Aquí también tienen una entrada A, una entrada B y una salida, que sería el foquito. Y de igual manera, dependiendo de si ustedes presionan o no estos botoncitos, pues van a tener entradas 0 o 1. En este caso, fíjense que en esta entrada siempre les va a estar dando unos, excepto si ustedes no presionan los botones. Si ustedes presionan al menos uno de los dos botones, van a tener que se va a prender este foquito. Esto que parece tan bobo y tan simple, en realidad es extremadamente útil y es el fundamento de prácticamente la mayoría de los componentes de la computación. Esto que estamos viendo aquí, les digo, es la estructura básica de cómo se construye un circuito, los circuitos que fundamentan estas compuertas lógicas, la AND y la OR. Hay otra compuerta muy importante que se llama la NOT, que ahorita vamos a ver en un momento, pero esto que estamos viendo aquí es como la estructura básica de estos circuitos. En la práctica, lo que se hace ya en un desarrollo un poco más profesional es que estas compuertas se combinan con otras compuertas bueno, también bastante interesantes. Tienen la compuerta tienen que las compuertas básicas son la compuerta AND, OR y NOT. Ahorita vamos a entrar un poco más de detalle al respecto. Pero también en otros desarrollos se incluyen estas compuertas que se le conoce como NAND, NOR y la compuerta EOR. Bueno, este es también le llaman a veces OR exclusivo. Y en esencia, la combinación de estas compuertas les permite construir básicamente los componentes fundamentales de cualquier computador. Realmente se puede usar únicamente estos componentes, el AND, el OR y el NOT, para prácticamente todo lo que tiene que ver con una computadora. Pero de manera alternativa se pueden usar combinaciones de estas compuertas NAND y NOR
Pero en particular, en la mayoría de los diseños de circuitos, lo que se hace es que se utilizan esto que se conoce como compuertas lógicas integradas. Estos circuitos lógicos integrados básicamente ya contienen en estos eh, pues chips que están viendo aquí en este foto, ya contienen contienen entradas básicas para que ustedes puedan tener compuertas del tipo AND, del tipo OR o del tipo NOT. Y usando estos, ustedes pueden armar circuitos un poquito más avanzados. Ya en electrónica más moderna y avanzada, todo esto se hace se puede construir en circuitos a nivel microscópico. Entonces, pues es algo que en esencia sigue usando los mismos principios, pero tienen tecnologías diferentes que les permiten escalas de tamaño menores. Eh, En particular, combinando todas esas compuertas, ustedes lo que pueden hacer es construir algo que se conoce como un circuito sumador. No sé, estos sumadores son esenciales para que ustedes tengan la arquitectura de una computadora. También pueden usar esto para combinar compuertas para justamente construir algo que se conoce como el flip-flop. Estos componentes, los flip-flops, los pueden combinar para formar algo que vendría siendo una celda de una memoria básica. Combinando varias de estas celdas, ustedes podrían tener en esencia lo que se conoce como memoria RAM. Entonces, como pueden ver, de principios muy esenciales, de circuitos muy básicos, combinándolos y juntándolos, podemos construir componentes más complejos, que son el fundamento de los componentes de una computadora. Teniendo otro componente que le conoce como oscilador, y juntando nada más de una manera extremadamente ingeniosa todas estas compuertas, en esencia ustedes pueden tener lo más esencial para tener una máquina, lo que conocemos como una computadora. Y bueno, ya que hemos hablado un poco acerca de la aplicación, de cuestiones de cómo se aplican estos, qué implicaciones tiene todo esto de la álgebra booleana, pues ahora sí, vamos a ver qué es esto de álgebra booleana. ¿Okay? Eh, bueno, nada más brevemente les comento también que algo de lo que tiene que ver con la álgebra booleana es en la simplificación de circuitos. Algo que, por ejemplo, puede ocurrir cuando ustedes se diseña un circuito es que les puede quedar un circuito a lo mejor tan complejo como este que estoy subrayando. Este circuito ustedes lo pueden modelar con álgebra booleana, que vendría siendo esta expresión de aquí, algo tan simple como esto. Y esta expresión, cuando ustedes la analizan y le aplican las reglas de simplificación de la álgebra booleana, resulta ser que todo este circuito es equivalente a algo tan simple como esto de aquí, esta expresión de aquí. Entonces, toda esta expresión de aquí se puede simplificar siguiendo estos pasos y se quedan con algo tan simple como esto. Y esto en esencia lo que les dice es que en lugar de tener que utilizar un circuito tan grande como este, tan complejo, esto mismo que hace este circuito lo hace un circuito tan simple como este. Entonces, esto nos permite entonces que componentes electrónicos que son muy complejos, a través de la aplicación de la álgebra booleana, podemos simplificar el diseño de los mismos. Entonces, ahora sí que ya hemos hablado de todo esto que tiene que ver con aplicaciones, vamos a ver qué es esto de la álgebra booleana. Y ahora, para esto les voy a describir primero las reglas que definen a estas operaciones, que son las operaciones AND, OR y NOT. Ahorita vamos a regresar a esto que se les conoce como tablas de verdad, pero primero quisiera que viéramos esto dentro de la pizarra. Y cuando hablamos de álgebra booleana, hablamos de operaciones que se van a realizar en un conjunto que contiene elementos tan simples como los siguientes. Vamos a tener nada más lo que es el 0 y el 1. Y sobre estos conjuntos vamos a definir dos operaciones, la operación de multiplicación, con esos dos elementos únicamente, y la operación de suma. La operación de multiplicación funciona exactamente igual como ustedes la conocen en los números. Es decir, si ustedes multiplican, por ejemplo, 0 por 0, eso les va a dar 0. Si ustedes multiplican 0 por 1, eso les va a dar 0. Si ustedes multiplican 1 por 0, eso les va a dar 0. Y si ustedes multiplican 1 por 1, eso les va a dar 1. Entonces, como pueden ver, aquí no hay mucha diferencia en cuanto a cómo se comportan las reglas de multiplicación con lo que ustedes ya conocen en los números enteros. La parte que es ligeramente diferente es en las reglas para la suma. Entonces, estas son las reglas básicas para cómo se multiplican elementos de este conjunto. Las reglas básicas para la suma lo que nos dicen es lo siguiente. La suma se va a comportar prácticamente igual que la suma que ustedes conocen. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que 0 más 0 va a ser igual a 0. Vamos a tener que 0 más 1 va a ser igual a 1. Vamos a tener que 1 más 0, eso va a ser igual a 1.
Y aquí es donde está la parte que es un tanto curiosa, porque aquí 1 más 1 lo que nos va a dar es 1. Entonces, esta es la regla que es un tanto diferente de lo que ustedes conocen. Aquí, como este es un conjunto que nada más tiene dos elementos, el 0 y el 1, sumar 1 más 1 no nos va a dar otro elemento que no sea 0 o 1. En el caso de la suma que se define para este conjunto, esto es, la suma de 1 más 1 va a ser 1. Ahora, esto es como una noción intuitiva de las operaciones que estamos definiendo, pero el nombre de estas operaciones de manera técnica, ya de manera explícita, tienen un nombre, el cual es el siguiente. Esta operación de multiplicación le vamos a llamar, en el álgebra booleana le vamos a llamar la operación AND, y esta operación de suma le vamos a llamar, en el álgebra booleana le vamos a llamar la operación de OR. Hay otra operación también que es muy básica, muy importante en esto de la álgebra booleana, y esa otra operación es lo que se conoce como la operación NOT. Esto de NOT es básicamente algo que se le conoce también como negación en español. Y como su nombre lo indica, lo que hace esta operación es que si ustedes, por ejemplo, toman el 0 y lo niegan, eso en esencia es cambiar el valor y esto va a ser igual a 1. Es decir, esto es un símbolo que describe que estamos tomando el valor del 0 y lo estamos cambiando para que sea 1. El negado del 1 es lo contrario, el valor contrario en este conjunto tan simple que es del 0 y el 1, que en este caso sería el 0. Entonces, esta es otra operación que es posible. Si se fijan, estas tres operaciones son exactamente estas mismas operaciones que se están describiendo en estas diapositivas. La operación AND, la operación OR y la operación NOT. Y eso que puse ahorita con símbolos de multiplicación y suma se describen a través de estas tablitas que se les conoce como tablas de verdad. Déjenme, voy a activar aquí la pizarra para que puedan ver esto. Si se fijan, las reglas que ahorita les comenté de 0 más 0 es exactamente esto mismo que tenemos aquí. Nada más que aquí lo que tenemos es que son dos valores, un valor posible de A y un valor posible para B. Representan nuestras posibles entradas de este circuito. Y la salida sería el resultado de aplicar esta operación binaria y el resultado sería lo que tendríamos aquí como output. Entonces, si se fijan, lo que está en estas tablas es exactamente las mismas reglas que yo les acabo de escribir. 0 más 0 es 0, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, ¿sí? 0 por 1 es 0 y 1 por 1 es 1, ¿no? Entonces, estas son las multiplicaciones que les acabo de comentar. Todas estas de aquí son las sumas que les acabo de comentar. Y esta operación NOT es lo que les comentaba. Si tienen como entrada A un 0, la salida va a ser un 1. ¿No? Esta es su salida, esto es lo que se vendría siendo A negado. Entonces, si su entrada es un número A, en este caso este A puede representar un 0 o un 1, la salida va a ser lo contrario, es decir, A negada. Este símbolo que le puse arriba se usa para describir esta operación. A veces en la literatura, a veces también se usa como alternativa al símbolo de una barrita arriba, se usa también una especie de comilla simple a la derecha de esta letra. Cualquiera de las dos son equivalentes, pero es más común ver esta notación con la barrita. Entonces, ya haciendo esta aclaración con respecto a cómo se escriben estas operaciones básicas, podemos empezar a deducir justamente reglas esenciales que nos van a permitir simplificar lo que se conoce como expresiones de álgebra booleana. Bueno, ya para deducir las expresiones que nos permitan simplificar expresiones de álgebra booleana, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar las reglas básicas de multiplicación y de suma que les acabo de comentar. Aquí nada más déjenme hacer una aclaración. Este símbolo lo utilicé para indicar multiplicación, pero también podemos utilizar, por ejemplo, el símbolo de tache para indicar que la multiplicación de 0 por 0. En el álgebra booleana también es común utilizar letras. Por ejemplo, pueden decir A por B. O alternativamente pueden decir A punto B. Esto significaría lo mismo, que están multiplicando A por B. O también pueden simplemente poner la letra A y la letra B juntas. Y ahí se entiende que se están multiplicando. Cualquiera de estas formas de notación es equivalente. Entonces vamos a considerar la siguiente regla que nos va a permitir simplificar expresiones. Esta primera regla que vamos a utilizar para la multiplicación es justamente la siguiente. La voy a poner con rojo. ¿Cuánto será el valor de A por 0? Aquí A representa una variable en el sentido similar de variables que ustedes han visto en el álgebra desde la secundaria. Es decir, aquí A podría valer en principio 0 o podría valer 1. Para que nosotros podamos deducir una fórmula para estas expresiones, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos considerar el caso de cuando A es igual a 1
y ver cuál es el valor de lo que nos va a salir en esta expresión. Entonces, cuando es igual a 1, tendríamos que el valor de a es 1, que está multiplicando a 0, y eso de acuerdo a las reglas de la multiplicación, 1 por 0 es igual a 0. Entonces tendríamos que esto es otra vez 0. Entonces, ese es el primer caso cuando es igual a 1. Ahora, si a es igual a 0, tendríamos que entonces 0 por 0, entonces esto nos va a dar otra vez 0. Entonces, en este caso estaríamos viendo que cualquiera que sea el valor que le estamos poniendo a, ya sea 1 o sea 0, estamos obteniendo como resultado 0. Eso quiere decir que en esta regla podemos simplemente decir que a por 0 siempre va a ser 0. De manera similar podemos deducir reglas similares, por ejemplo, ahora para el 1. ¿Cuánto será a por 1? Bueno, pues otra vez nos fijamos en los dos casos. Tomamos cuánto es a igual a 1, el caso a igual a 1, y en ese caso tendríamos 1 por 1, y eso de acuerdo a las reglas de la multiplicación, 1 por 1 es 1. Entonces esto nos va a dar 1. Cuando a es igual a 0, tendríamos, ahora aquí a vale 0 por 1, esto nos va a dar 0. Otra vez de acuerdo a nuestras reglas de multiplicación. Entonces otra vez en este caso estamos obteniendo que si a, aquí es un caso interesante, noten que si a es igual a 1, aquí a vale 1, entonces estamos obteniendo otra vez 1. Pero este 1 en este caso es en esencia el valor de a. Aquí a vale 0 en este segundo caso, es este 0 de aquí. Cuando ustedes lo multiplican por 1, eso les va a dar el valor de 0 otra vez. Pero aquí el 0 era el valor que valía originalmente a. Es decir, lo que nos está diciendo estas observaciones es que cuando ustedes multiplican cualquiera que sea el valor de a, ya sea que es 0, o ya sea que es 0, o ya sea que es 1, en cualquiera de los ambos casos van a obtener ese mismo valor que valía el 1 o el 0. Es decir, que lo que esto nos dice es que a por 1 siempre va a ser otra vez este valor de a. Y de igual manera podemos ir deduciendo pues otras reglas. Por ejemplo, ahora podemos deducir qué es esto de, por ejemplo, a por a. Podemos entonces otra vez considerar el caso cuando a es igual a 0, pues en este caso tendríamos que 0 por 0 va a ser igual a 0, pero este 0 es el valor que tenía a originalmente, entonces nos está dando otra vez el valor de a. Si a fuera igual a 1, tendríamos entonces 1 por 1, y esto, si se fijan, es 1 por 1 de acuerdo a nuestras reglas de multiplicación, vuelve a ser 1. Entonces este 1 sigue siendo el valor de a que teníamos originalmente. Es decir, lo que nos está diciendo esto es que la regla de a por a es otra vez a. Y algo similar podemos deducir para otra regla diferente, una regla un poco más peculiar, que es básicamente cuánto es a por a negado. Acuérdense que a negado, esto de a negado básicamente es tener el valor contrario. Si aquí a valía 0, el negado de 0 es 1. Entonces podemos otra vez evaluar cuánto va a ser esta regla, cuánto es lo que nos va a dar en este resultado de aquí. Otra vez tomando por casos, considera cuál es el resultado de esta expresión cuando a es igual a 0. En ese caso, si se fijan, tendríamos que esto va a ser a por a negado, y eso sería 0 por el valor de 0 negado. Sí, pero el valor de 0 negado es 1, entonces aquí tendrían 0 por 1, y eso les estaría dando 0, de acuerdo otra vez a nuestras reglas de multiplicación. En este caso, si se fijan, a valía 0, ¿sí? Y nos está dando 0. Podemos ahora considerar el otro caso cuando a es igual a 1, ¿sí? Entonces cuando a es igual a 1, aquí vamos a tener ahora que a por a negado, esto nos va a dar 1 por 1 negado, y 1 por 1 negado va a ser 1 por 0, porque acuérdense que el negado lo que hace es cambiar el valor, entonces el negado de 1 es 0, lo contrario, y entonces esto de acuerdo a nuestras reglas de multiplicación nos va a dar 0. En ambos casos, si se fijan, para a igual a 0 o para a igual a 1 nos está dando el valor de 0. En este caso, pues lo que podemos concluir es que en ambos casos, cualquiera que sea el valor de a, eso es lo que nos está diciendo esta regla, cualquiera que sea su valor de a, esto siempre va a dar 0. Entonces, esto lo voy a poner con rojo para resaltarlo. Entonces, estas son reglas básicas que nos permiten resumir ciertas propiedades que tiene la multiplicación. Vamos a estar usando mucho estas reglas de aquí para simplificar expresiones. De una manera similar podemos ir reduciendo reglas para la suma. Para la suma también podemos deducir expresiones similares. Estas expresiones que deducimos de este lado son para la multiplicación. De igual manera podemos deducir expresiones para la suma.
Estas expresiones son, por ejemplo, las siguientes. Podemos tener cuánto es su valor de a más 0. Esto siempre va a ser a. Ya no voy a demostrar estas expresiones. Si ustedes quieren, pueden hacerlo como un ejercicio. Es la misma idea. Simplemente consideran cuánto es cuando a es igual a 0, cuando a es igual a 1. Ven qué valores salen y van a notar que pueden deducir estas fórmulas que estoy poniendo aquí. Entonces, esta es la regla para la suma de las más básicas. Otra es cuánto es el valor de a más 1. Esto siempre les va a dar 1. Otra regla importante es cuánto es a más a. A más a siempre les va a dar a, como ocurre también en la multiplicación. Si se fijan en la multiplicación, también a por a es a, de igual manera en la suma. Y en el caso de la suma, a más a negado, esto siempre les va a dar 1. Al contrario de la multiplicación, a por a negado siempre nos va a dar 0. Entonces, estas son otras 4 reglas esenciales que se usan mucho para simplificar expresiones de álgebra booleana. Estas reglas yo las resumí aquí en estas diapositivas. Si se fijan, son las mismas que les puse ahí en este dibujito. Y bueno, también es importante considerar las siguientes reglas. También es importante tener lo que se conoce como leyes distributivas. Las leyes distributivas en esencia resumen lo que ustedes ya conocen de los números. Si ustedes multiplican a por b más c, esto es lo mismo que multiplicar de la siguiente manera. Multiplican a por b, multiplican a por c y eso les va a dar ab más ac. De igual manera, tiene esta otra regla distributiva. También si se fijan, este c lo multiplican por a, lo multiplican por b y esto les va a dar a por c más bc. Entonces son las leyes distributivas también que vamos a estar utilizando bastante para simplificar expresiones. Y ya nada más para terminar les puedo comentar lo siguiente. Hemos visto que la operación de multiplicación en circuitos lógicos se le conoce como la operación AND y la operación de suma se le conoce como la operación OR. Y la negación es esta operación NOT. En el contexto también de lógica formal, pues van a ver que alternativamente a estas representaciones y estos símbolos que se usan para estas operaciones en circuitos lógicos, también se suele usar esta otra representación, perdón, esta de aquí, para el caso de lógica formal. A veces se usa para el símbolo del AND, esto de aquí, sería el AND, lo que se conoce como, también se le conoce en lógica formal como conjunción, y se usa este símbolo como de gorrito hacia arriba. También se usa este otro símbolo que es la disyunción para lo que es el OR. Se usa este otro símbolo que es como un gorrito invertido, este de aquí. Y esta es una notación que se usa mucho también en lógica. Es como les comentaba al principio, la lógica formal también se puede representar mediante expresiones de álgebra booleana. Es por ello que también se usan estas expresiones, para estas tablas, para representar la información que yo les acabo de mostrar para las operaciones OR, AND y NOT. Aquí lo que se hace es que se pone la expresión, una expresión, otra expresión, la expresión P y la expresión Q, sus respectivos valores que pueden tener, y cuál es el resultado de aplicar la operación OR a esta operación. Por ejemplo, ya saben que 0 más 0 les va a dar 0, 0 más 1 les va a dar 1, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que está resumiendo esta tabla de aquí. Esta otra tabla está resumiendo lo mismo, pero para la multiplicación, el AND, y esto para el NOT. Esto también a veces se les conoce como tablas de verdad, y estas tablas de verdad son bastante útiles para ciertas demostraciones y para ciertas aplicaciones en circuitos lógicos. Yo no voy a entrar mucho en esta parte de las tablas de verdad, nos vamos a concentrar principalmente en el uso de estas expresiones algebraicas que les acabo de mostrar para simplificar. Vamos a estar haciendo más ejercicios en el siguiente video.